¿Cuántas veces al día te sientes culpable? ¿Cómo puedes liberarte del sentimiento de culpa? Para empezar a entender lo que es la culpa, hay que diferenciar dos tipos de culpa. La primera es la culpa adaptativa, la culpa sana, digamos, ¿no? Que es esa culpa que aparece cuando hacemos algo objetivamente mal, cuando hacemos un daño, cuando quebrantamos alguna norma moral. Ahí aparece la culpa para decirnos que eso que hemos hecho está mal y ayudarnos a repararlo. Y luego está esa culpa que se llama tóxica o desadaptativa, como quieras llamarla, que es esa culpa que es seguramente la que estás pensando ahora, ¿no? Esa culpa que no te lleva a mejorar nada, no te lleva realmente a ningún sitio más que a sufrir, sin embargo no te puedes deshacer de ella. Y es esa culpa que aparece cuando rompemos alguna norma aprendida. Si quieres saber cuáles son los motivos por los cuales normalmente te sientes culpable, observa tu diálogo interno. Para un segundo y piensa, ¿cuántas veces al día te dices a ti misma debería, o no debería, o tendría, o no tendría? ¿No? Todas las frases que empiezan por esas palabras normalmente llevan después una autoexigencia. Debería comer más sano, debería hacer más deporte, no debería incluso hablarme mal, no debería portarme tan mal conmigo misma, ¿no? Incluso las cosas que parecen como algo positivo, si nos las tomamos como una autoexigencia, nos van a generar culpa. ¿Y por qué nos generan culpa las exigencias? Porque normalmente no tienen que ver con nuestra esencia, con quienes somos realmente, con nuestras capacidades, con lo que nos gusta, con lo que queremos ser en la vida. Tienen que ver con lo que nos han dicho o hemos aprendido que debemos ser, debemos hacer, debemos pensar. Entonces, esa distancia que hay entre lo que yo creí que tenía que ser y lo que soy realmente, ahí es donde aparece la culpa. ¿De dónde vienen esas exigencias, por ejemplo? Pues en nuestra infancia, cuando le dices a un niño o a una niña no debes llorar, te debes portar bien, te lo tienes que comer todo, esto que estás pensando está mal, ¿no? Todos esos deberías o debes o tienes o certezas de que las cosas son así, cuando le enseñas a un niño desde ahí, es que el niño al final o la niña cuando se hace adulta piensa que eso tiene que ser así, que él o ella tiene que ser así, que él o ella tiene que pensar así. ¿Por qué? Porque me lo han enseñado así, pero no necesariamente es lo que yo soy, o lo que necesito, o lo que debo. Entonces, la culpa es esa jueza que está en nuestra cabeza que nos dice, cada vez que rompemos ese debo, ese debería, ese tendría, aparece con una súper alarma y nos dice, cuidado, aquí hay una norma que estamos rompiendo, ¿qué está pasando? Claro, cuando es una culpa sana que aparece para reparar un daño objetivamente dañino, ¿no? Está bien esa culpa porque sirve para algo, pero cuando esa culpa aparece para decirme, cuidado, has comido demasiado, vas a engordar, por ejemplo, o cuidado, vas a traumar a tu hijo porque le has puesto un límite, claro, esa culpa realmente no te lleva a mejorar nada, solo te lleva a quedarte ahí, victimizarte, sentirte fatal contigo misma, pero no repara ningún daño. Porque muchas veces no hay ningún daño que reparar. Entonces, ¿cómo hay que gestionar la culpa? Pues en primer lugar, identificarla. ¿Cuándo aparece? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué emociones va acompañada? Después, relativizarla, normalizarla, comprenderla. Yo hablaba con una paciente que me decía que, jolín, debería quererme más, debería tener mejor autoestima. Y yo le decía, ¿por qué deberías tener mejor autoestima si a lo largo de tu vida nunca has tenido la oportunidad de poder sanar tu autoestima? Es ahora que te estás dando cuenta de que quieres mejorarla, de que hay algo en ti, en tu vida, que es limitante por tener una mala autoestima, pero no deberías tener una mejor autoestima. No lo deberías porque todo lo que te ha ocurrido en la vida te ha llevado a tener una mala autoestima. Y después, súper importante, empezar a convertir la culpa en responsabilidad. Como he dicho antes, la culpa victimiza, bloquea, no nos lleva a ningún sitio, no nos ayuda a reparar nada. Sin embargo, la responsabilidad sí. Entonces, la responsabilidad es una actitud proactiva, es una actitud que nos lleva a reparar, que nos lleva a identificar cuál es el daño que he hecho
y empezar a repararlo o a hacerlo distinto. Ahora te invito a que hagas esta reflexión. ¿Por qué cosas te sientes culpables y qué autoexigencia hay detrás de esa? ¿Realmente te ha hecho sentido este vídeo? ¿Te ha ayudado mejor a entender tu culpa y a saber cómo gestionarla mejor? Te voy a dejar en la descripción de este vídeo el curso ¿Por qué las madres nos sentimos tan culpables? Culpa y maternidad, en el que te voy a explicar qué es la culpa, cómo gestionarla, por qué la maternidad está tan relacionada con la culpa, de dónde viene, qué hacer con ella, cómo sanarla. O sea, te hago un súper repaso de lo que es la culpa en la maternidad y te ayudo sobre todo a dejar de sentirte culpable. Así que te invito a que le eches un vistazo y nada, y que lo disfrutes.